Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino, en nuestro oficio vespertino. Estamos ya prácticamente llegando al final de la Cuaresma y como cada noche queremos tener nuestras intenciones de oración de este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación para la Semana Santa y es un tiempo donde, digamos, lo principal de lo que se trata es de un tiempo de introspección, un tiempo de conversión, un tiempo de volvernos a Dios. Así que nuestra intención de esta noche, hermanos y hermanas, va a ser orar por todos los cristianos en el mundo, de todas las iglesias, de todas las denominaciones, para que sea en este tiempo de pandemia pueda ser también al mismo tiempo una conversión profunda, radical de todos los cristianos. Ya cuando leemos el libro de Apocalipsis hay una de las iglesias a las cuales la profecía, la revelación del Apocalipsis le muestra su condición espiritual, que no es ni frío ni caliente, tibio. Esta condición de tibieza en la que están instalados un grandísimo porcentaje de cristianos por el mundo. Como decíamos ayer, cristianos que saben decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que no lo refrendan con sus propias vidas. Esta noche, hermanos, pongámonos en oración todos para orar por todo el mundo. Durante esta semana se están haciendo oraciones a través del Consejo Mundial de Iglesia, precisamente por el tema de la pandemia. Nosotros, siguiendo este peregrinar de 40 días de Cuaresma que iniciamos ya hace varias semanas, vamos a poner en oración a todos los cristianos de todas las iglesias del mundo. Amén, hermanos, oremos. Padre, en esta noche nos acercamos a ti con alegría, sabiendo que tú te acercas a nosotros y que te alegra y que te da mucha alegría el que podamos pedirte cosas, porque estás presto a respondernos. En esta noche, Señor, queremos pedirte por todos los cristianos del mundo, incluyéndonos a nosotros, para que podamos experimentar una conversión radical como antes nunca había experimentado la Iglesia. Te pedimos por los cristianos de todas las iglesias, Señor, en todos los lugares del mundo, que pueda venir un tiempo de conversión, un tiempo de volvernos a ti, un tiempo de querer seguir tus caminos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues así damos comienzo en esta noche a nuestro oficio vespertino, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 4, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial.
Amén. Hermanos muy amados, en este momento, reconociendo con sinceridad, con honestidad, cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, venimos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito para confesar todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Así que, hermanos, con este espíritu decimos todos juntos en oración: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que acude a Él para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Abrimos ahora nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer un salmo. Hoy nos toca el Salmo número 129 y dice así: Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni su brazo el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestras reflexiones de Cuaresma a través del Evangelio según San Mateo. Y la verdad es que hoy tenemos un tema, voy a decirlo así antes de empezar, un tema un poquito peliagudo, un tema muy serio, pero muy importante para el cristiano. El texto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. Los leo y ya vais a ver que la cosa se pone seria. Dice así la palabra del Señor: Empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permitas, Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En otras versiones dice: pagará a cada uno según sus obras. Hablamos de cargar con la cruz. Casualmente, aunque los que creemos en Jesús no creemos en las casualidades, llevo varios días estudiando un tema que no sé por qué lo estaba estudiando, pero ahora viene esta reflexión y nos va a ayudar un montón. He estado leyendo y escuchando conferencias acerca de un tema que todos conocemos de alguna manera,
Estamos hablando de la reliquia de la sábana santa, la llamada sindone. Y estamos leyendo la discrepancia de algunos científicos, de unos que afirman que sí, otros que afirman que no. Pero lo cierto y verdad es que la sábana santa está llena de evidencias científicas que corroboran, y este es el punto importante, yo creo, de toda esta historia, corroboran que el grado de, vamos a decir así, el grado matemático de probabilidad de que el hombre que aparece reflejado en esa sábana sea Jesucristo es realmente increíblemente enorme. Por ejemplo, voy a poner un dato. En la sábana santa, el hombre que aparece ahí, por las señales que tiene en la cabeza, es evidente que le pusieron una corona de espinas. Bueno, es curioso porque no hay ningún texto de la antigüedad donde se digan dos cosas. Una, que parte del suplicio de crucificar en la cruz era poner una corona de espinas. Es decir, no era parte de, vamos a decir, del ritual o de la manera o del protocolo, mejor dicho, del protocolo para crucificar a alguien como castigo de parte de Roma. No era el protocolo ponerle una corona de espinas. No aparece en los protocolos. Aparecen otras cosas, pero eso no. Pero no solo eso, sino que no hay ni un solo escrito en toda la historia antigua que diga que a alguien alguna vez se le puso una corona de espinas. Así que no existe ningún testimonio de que eso se haya hecho con alguien además de Jesucristo, curiosamente. Hay toda una serie de datos, la verdad, hermanos, cuando menos muy curioso, increíblemente curioso. Aquí, este pasaje que acabamos de leer nos cuenta la historia de cómo Jesús le empezó a decir y a enseñar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que allí sufriría por parte de las autoridades y que terminaría muriendo incluso. Y cuando nos paramos a pensar las pruebas que aporta ese crucificado que está ahí en esa sábana, hay datos muy curiosos. Yo voy a decir algunos nada más, simplemente para que nos hagan pensar. La sábana santa recorre, yo no me lo sé bien de memoria, pero voy a intentar decirlo, estoy hablando de memoria, recorre históricamente parte de Jerusalén, marcha, si no me equivoco, a Odesa, en Turquía, de Odesa marcha a Constantinopla, la actual Estambul, de Estambul la roban los templarios y se la llevan al sur de Francia. En el sur de Francia está en dos localidades y finalmente es comprada por el duque de Saboya. Teniéndola el duque de Saboya se traslada a Turín, que es el lugar actual en el que está, en el cual lleva cerca de 400 años, no sé si 400 o 500 años. Un dato curioso es que todos los lugares por los que ha pasado la sábana santa, las iglesias donde estaba guardada la reliquia, todas han desaparecido. Construcciones de piedra, construcciones para durar siglos, y de hecho han durado siglos, y un simple trapo de lino que pesa 100 gramos, que mide 4 metros por 36 centímetros de largo, por 1 metro 21 centímetros de ancho, que pesa, repito, 1 kilo, 100 y pico de gramos, la tenemos todavía aquí. Hay toda una suerte de cosas curiosísimas en ella. Pero yo, al hablar de este pasaje, estaba hoy viendo una conferencia de una estatua, la primera estatua que se ha construido basada en los datos que aporta la sábana santa y que está precisamente en Córdoba, y allí tienen, no sé qué iglesia en concreto, tienen una réplica
de la sábana santa y la estatua, de cómo estaba el crucificado basándose en los datos de la sábana santa. Entre los datos curiosos, hermano, está que en nuestras traducciones bíblicas se habla de que estando siendo interrogado ante el Sanedrín, hubo alguien que le dio una bofetada a Jesús, como por falta de respeto ante el sumo sacerdote, alguien le da una bofetada. Sin embargo, lo que la sábana santa arroja, fijaros qué curioso, es que tiene un golpe de un palo que le tiene la nariz hinchada y tiene todo este lado hinchado y el ojo hinchado. Eso es lo que arroja la sábana santa. Curiosamente, cuando nos vamos al latín, la palabra que se utiliza, que nosotros traducimos por dar una bofetada, en realidad significa pegar con un palo. Fijaros qué curioso. Hasta en eso coincide con el tema de la sábana santa. Ese crucificado ajusticiado tiene una lanza clavada en el lateral por entre las dos primeras costillas y esa lanza hace que llegue hasta el corazón. Era la manera en que los soldados romanos podían certificar que la persona había muerto, porque la otra manera, como lo vieron muerto, le clavaron la lanza. Si no lo hubieran visto muerto, le habrían roto las piernas para que no pudiera respirar y morirse en 1 minuto, 2 minutos a lo sumo, por no poder respirar, es decir, ahogado. El que está en la sábana santa no tiene ningún hueso roto y tiene la lanzada como cuentan los evangelios. Pero hay un dato, hermanos, que a mí me ha dejado sobrecogido. Perdonadme que esté haciendo esta introducción un poquito larga, pero yo quiero siempre que nos imaginemos lo que tuvo que pasar Jesús. Hay un dato tremendo que es el tema de los latigazos. En el tema de los latigazos han podido deducir que en la época de Jesús los romanos tenían 3 tipos de látigo. 3 tipos. Uno de los tipos era uno que tenía como 2 cintas de cuero y al final de las cintas de cuero tenía 2 bolas de plomo. Bueno, pues han llegado al punto de poder decir que el látigo con el que a ese ajusticiado que está en la sábana santa le dieron los latigazos fue con ese tipo de látigo que tenía 2 bolas de plomo. Ahora fijaros, se puede deducir que Jesús, que estaba, si recordáis la película de la Pasión de Mel Gibson, Jesús estaba atado a un poste y estaba un poco inclinado así de la espalda. Se puede deducir que fueron 2 personas las que le dieron de latigazo a Jesús, no una, 2. Por la manera, por el ángulo de los latigazos desde el cuerpo hacia abajo y de la parte del cuerpo hacia arriba, deduciendo de que uno de los que le dieron era más alto y el otro era más bajo. Hasta ahí llega la cosa. A mí, hermanos, lo que me ha dejado sobrecogido ha sido precisamente el número de latigazos. Aparecen, como van 2 bolitas, pues los latigazos aparecen de 2 en 2. 2 bolitas, 2 bolitas, 2 bolitas. Esas 2 bolitas se clavaban en la carne y al tirar el que estaba dando los latigazos, esa bolita arrancaban carne. Pero como sabían hacer muy bien su trabajo los verdugos, lo hacían de tal manera que no sangrara tanto, que no se desangrara, porque la idea era que no se muriera dándole los latigazos. Y lo hacían tan bien que precisamente hay una zona del cuerpo en la que Jesús, o el ajusticiado que estaba en esa sábana santa, no recibió latigazo, que fue en la parte de aquí del pecho. ¿Por qué motivo? Porque si le dan latigazo en el pecho, puede inflamársele el pecho, inflamársele el corazón, se le forma una pericarditis y hubiera muerto de un infarto. Para que no muriera, aquí los verdugos no le dieron latigazo en esa parte del cuerpo. Y a mí lo que me deja sobrecogido, hermanos y hermanas, es que a esa persona, que después de haber estudiado bastante el tema, se puede llegar a una cierta conclusión de que ese que estaba ahí era Jesús. Me llama la atención el número de latigazos. Le dieron, hermanos y hermanas, 600. Tiene 600 heridas.
por todo el cuerpo, por los brazos, por la espalda, por el abdomen, por el trasero, las piernas, los muslos, todo el cuerpo, hasta incluso en una parte íntima de su cuerpo. Hasta ahí recibió, porque le dieron latigazo desnudo. En realidad, el castigo romano consistía en darle los latigazos y sabían hacerlo para que muriera. Y ahí estaba el castigo. El castigo de Jesús fue doble. Ser latigado y ser crucificado. Las dos cosas. Estaba escuchando en una de las conferencias a un médico decir las caras de las personas ajusticiadas. Las personas que sufren el ser ajusticiadas, las caras descompuestas o llenas de odio o caras horribles, porque normalmente el ser humano piensa que se está haciendo una injusticia con él. Sin embargo, la cara del personaje que aparece en la sábana santa transmite una paz, una quietud y un dominio propio que cuando menos es llamativo. Yo no sé si habéis visto la película de la Pasión. Ahí podemos ver mucha sangre derramada y algunos han dicho que la cosa es exagerada. Yo soy de lo que pienso lo contrario. Nunca podremos exagerar el dolor que Jesús tuvo que vivir. Que comenzó, hermanos y hermanas, y ojalá que podamos llegar a ese pasaje, comenzó en el huerto del Getsemaní, cuando se dice que sudó sangre. Llegó a una tensión, a un estrés tan increíble que los pequeños vasos sanguíneos de la cara explotaron y empezó a sudar sangre. Y aquí está Jesús, nos cuenta en este pasaje, diciéndole a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que allí que iba a padecer mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que tenía que ser ejecutado. Y también les dice, y resucitar al tercer día. La aparición de Jesús había provocado, hermanos y hermanas, en los pueblos de Galilea una sorpresa, una admiración, un entusiasmo. Los discípulos estaban soñando con un éxito total. Jesús, por el contrario, fijaros, solo pensaba en hacer la voluntad de su Padre. Quería cumplirla hasta el final. Por eso le empieza a explicar a los discípulos lo que él esperaba, porque él lo sabía. Su intención era subir a Jerusalén a pesar de que sabía perfectamente que allí iba a sufrir mucho. No un poco, mucho. Precisamente por parte de los dirigentes religiosos. Tengo metido ahora mismo en la retina, perdonadme, la imagen de un pintor que ha hecho, en base a los datos de la Sábana Santa, una reproducción de ese hombre que aparece en esa Sábana Santa. Y hermanos, es terrible ver la cantidad de heridas en todo su cuerpo provocadas por esas dos bolitas de plomo que se le clavaban y le hacían la raja por todo su cuerpo. Jesús sabía que iba a sufrir mucho y precisamente por parte de los dirigentes religiosos. Su muerte entraba en los designios de Dios como la consecuencia inevitable de su actuación, pero el Padre lo iba a resucitar. No se quedaría quieto, no se quedaría pasivo e indiferente. Pero ahí vemos a ese Pedro que había tenido esa revelación tan maravillosa unos días antes, comentábamos, ahora se revela ante la sola idea de imaginar a Jesús crucificado. No lo quiere ver fracasado. Recordar que para el judaísmo un crucificado era un maldito, alguien maldito. Y él solo quería ver a su Jesús victorioso y triunfante. Por eso se lo lleva aparte y le empieza a presionar y le increpa para que se olvide de lo que acaba de decir. No lo permita Dios, le dice, que no te pueda pasar a ti eso. Y estamos viendo, hermanos y hermanas, de verdad, buenas intenciones por parte de Pedro. El cariño de Pedro a Jesús. Pero fijaros qué curioso, la respuesta de Jesús es muy fuerte. Apártate de mí, Satanás, le dice. No quiere ver a Pedro ante sus ojos,
porque le hace torpeza, le hace tropezar, es un obstáculo en su camino. Es como que le dijera, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tienes una manera de pensar que no es la del Padre, que busca la felicidad de todos sus hijos e hijas. Tú eres como los hombres, que solo piensan en su bienestar. Fíjate, apártate de mí, Satanás, lo que le llega a decir. Los autores subrayan que Jesús dice literalmente a Pedro algo así como ponte detrás de mí, Satanás, ponte detrás de mí. Ese es su sitio, detrás de mí. Colócate como un seguidor fiel detrás de mí. Sigue mis pasos. No pretendas pervertir mi vida orientando mi proyecto hacia el poder y el triunfo. Fijaros qué diferente la manera de creer y de pensar de Jesús con lo que vemos hoy en día en muchas iglesias. Es un error confesar a Jesús como el Hijo de Dios y no seguirle en su camino hacia la cruz. Es una enseñanza, hermano, tremenda, y le pedimos al Señor que la podamos cumplir todos los cristianos, como decíamos al principio, de todas las iglesias. Si en la iglesia de hoy seguimos actuando como Pedro, tendremos que oír también nosotros lo que él tuvo que oír de labios de Jesús. Esto nos lleva a la idea de que tenemos que pensar en arriesgar todo por Jesús. No resulta fácil asomarnos al mundo interior de Jesús, pero su corazón, en su corazón podemos intuir una doble experiencia. Jesús, por un lado, se identifica siempre con los últimos. Lo hemos venido hablando esta semana. Para Jesús, los últimos son los primeros. Pero también hay otro aspecto de la vida de Jesús que es digno de imitación, que es su confianza total en el Padre. Por una parte, fijaros, sufre la injusticia, las desgracias y las enfermedades que le hacen sufrir a otros. Por otra, confía totalmente en ese Dios Padre que nada más quiere que arrancar de la vida lo que es malo y hace sufrir a sus hijos. Hermanos y hermanas, Jesús estaba dispuesto a todo con tal de hacer realidad el deseo de su Padre. Un mundo más justo, más digno, más dichoso para todos. Y claro, como es natural, quería encontrar entre sus seguidores la misma actitud. Por eso dice, y les enseñaba. No solamente les decía que iba a ir a Jerusalén y que iba a sufrir mucho, les estaba enseñando. Si seguían sus pasos, debían de compartir su pasión por Dios y esa disponibilidad total al servicio de su reino. Pidamos en esta noche, hermanos, que muchos cristianos podamos convertirnos a una disponibilidad total para su reino. Él quería encender ese fuego que llevaba dentro. Y es que hay frases que lo dicen todo. En los evangelios, con ciertos matices o diferencias, vemos cómo Jesús les dice algo a sus discípulos. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. En otras versiones dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Es una paradoja. Jesús le está invitando a vivir como Él. Agarrarse ciegamente a la vida puede llevar a perderla. Es una paradoja. Arriesgarla, sin embargo, de manera generosa y valiente, lleva a salvarla. Todo lo contrario. Vemos que Jesús es claro en su pensamiento. El que camina detrás de Él, pero sigue aferrado a las seguridades, a las metas, a las expectativas que le ofrece su vida, puede terminar perdiendo el mayor bien de todos, la vida vivida según el proyecto salvador de Dios. Por el contrario, al contrario, el que lo arriesga todo por seguirle, encontrará vida entrando con Él en el reino del Padre. Quien sigue a Jesús tiene con frecuencia la sensación de estar perdiendo la vida por una utopía inalcanzable. El desperdicio. Me recuerda a esta mujer maravillosa que un buen día cogió ese nardo de frasco
ese frasco de nardo puro que valía 200 denarios y se lo derramó a los pies de Jesús y con sus cabellos lo secaba. Judas pensó, qué desperdicio. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, podemos pensar de nuestra propia vida, qué desperdicio si se la estamos entregando al Señor? Qué desperdicio. Algunos dirán, ¿no estamos echando a perder nuestros mejores años soñando con Jesús? ¿No estamos gastando nuestras mejores energías por una causa inútil? ¿Qué hacía Jesús cuando se veía turbado por este tipo de pensamientos oscuros? Él se identificaba todavía más con los que sufren y seguía confiando en ese Padre que puede regalarnos una vida que no puede deducirse de lo que experimentamos aquí en la tierra. Hablamos hoy también, hermanos, al pensar en lo que Jesús va a hacer subiendo a Jerusalén, que va a sufrir mucho, vamos a hablar un poco también acerca de Jesús ante el sufrimiento. Porque lo queramos o no, el sufrimiento está incrustado en el interior mismo de nuestra experiencia humana. Sería una ingenuidad tratar de dejarlo de lado. A veces es el dolor físico el que sacude nuestro organismo. Otras, un sufrimiento moral, la muerte de un ser querido, una amistad rota, el conflicto, la inseguridad, el miedo, la depresión. El sufrimiento intenso e inesperado que pronto pasará o la situación penosa que se prolonga consumiendo nuestro ser y destruyendo incluso nuestra alegría de vivir. Y es que a lo largo de la historia han sido muy diversas las posturas que el hombre ha adoptado ante el mal. Veamos. Tenemos a los filósofos estoicos que creían que la postura más humana era enfrentarse al dolor y aguantarlo con dignidad, los estoicos. La escuela de Epicuro, sin embargo, propagó una actitud pragmática, es decir, había que huir del sufrimiento disfrutando al máximo mientras se pueda. Eso decían los epicúreos. Sin embargo, de parte del budismo se nos habla de intentar arrancar el sufrimiento del corazón humano a través de la supresión del deseo. Luego, en la vida diaria, cada uno se defiende como puede. Cada uno hacemos lo que podemos. Unos se rebelan ante lo inevitable, otros adoptan una postura de resignación, hay quienes se hunden en el pesimismo, algunos por el contrario necesitan sufrir para sentirse vivos. Pero Jesús, ¿cuál ha sido su actitud ante el sufrimiento? Veamos la actitud de Jesús. En primer lugar, muy importante, Jesús no hace de su sufrimiento el centro en torno al cual han de girar los demás. Al contrario, el suyo es un dolor solitario, un dolor solidario, un dolor abierto a los demás, fecundo. No adopta tampoco una actitud victimista. No vive compadeciéndose de sí mismo, sino escuchando los padecimientos de los demás. No se queja de su situación ni se lamenta. Está atento más bien a las quejas y lágrimas de quienes lo rodean. No se agobia con fantasmas de posibles sufrimientos futuros. Jesús vive cada momento acogiendo y regalando la vida que recibe del Padre. Por eso dice, no os afanéis por el mañana, no os agobiéis, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día bástele su disgusto. Mateo capítulo 6, versículo 34. Pero por encima de todo, lo más hermoso que podemos encontrar en el ejemplo de Jesús es cómo Él confía en su Padre. Se pone serenamente en sus manos. E incluso, cuando la angustia le ahoga el corazón, de sus labios solo brota una plegaria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, hermanos, debemos de aprender otra vez más, otro aspecto más de Jesús, el aspecto de su actitud ante el sufrimiento. Porque pocos aspectos del mensaje evangélico han sido tan distorsionados como la llamada de Jesús a tomar la cruz. Hoy nos lo está diciendo en este versículo, niéguese a sí mismo y tome su cruz de cada día y sígame. De ahí que al haber distorsión de qué significará esto, no pocos cristianos
podemos tener ideas bastante confusas sobre la actitud cristiana que tenemos que tener ante el sufrimiento. Recordemos ahora algunos datos que no debemos de ignorar si queremos seguir al crucificado con mayor fidelidad. Fijaros, en Jesús no encontramos ese sufrimiento que hay tantas veces en nosotros, generado por nuestro propio pecado o nuestra manera desacertada de vivir. ¿Habéis caído en la cuenta? Jesús no ha conocido los sufrimientos que nacen de la envidia, el resentimiento, el vacío interior, el apego egoísta a las cosas o a las personas. Hay, por tanto, en nuestra vida un sufrimiento que, según dicen los expertos, puede llegar en algunas personas incluso, fijaros, hasta el 90% de lo que sufren, que hemos de ir eliminando precisamente si queremos seguir a Jesús. Por otra parte, nos damos cuenta de que Jesús no ama ni tampoco busca arbitrariamente el sufrimiento ni para él ni para los demás, como si el sufrimiento encerrara algo especialmente agradable a Dios. Es un error creer que uno sigue más de cerca a Cristo porque busca sufrir arbitrariamente y sin necesidad alguna. Lo que agrada a Dios, hermanos y hermanas, no es el sufrimiento, sino la actitud con que una persona asume el sufrimiento en un seguimiento fiel a Cristo. En Jesús además vemos que Él se compromete con toda su fuerza para hacer desaparecer en el mundo el sufrimiento. Si os acordáis, hemos hablado cómo entre las actividades diarias de Jesús en su ministerio estaba sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y enseñar. Y por eso en alguna ocasión dijo: si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y luego dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las palabras de Jesús permaneciendo en nosotros, conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma y del espíritu, la liberación de los endemoniados. A eso se dedicaba Jesús. Y eso es hacer desaparecer en el mundo el sufrimiento. Así que toda su vida es una lucha constante por arrancar al ser humano de ese padecimiento que se esconde en la enfermedad, el hambre, la injusticia, los abusos, el pecado o la muerte. El que quiera seguirle entonces no puede ignorar a los que sufren. Repito, el que quiera seguirle no puede ignorar a los que sufren. Oremos en la intención de oración de esta noche que haya una conversión de todos los cristianos, de todas las iglesias, y que todos queramos seguir a Jesús. Al contrario, la primera tarea de Jesús es precisamente quitar sufrimiento de la vida de los hombres. Como ha dicho un teólogo, no hay derecho a ser feliz sin los demás ni contra los demás. Por último, cuando Jesús se encuentra con el sufrimiento provocado por quienes se oponen a su misión, tampoco lo rehúye, sino que lo asume en una actitud de fidelidad total al Padre y de servicio incondicional a los hombres. Antes que nada, entonces, tomar la cruz es seguir fielmente a Jesús, aceptar las consecuencias dolorosas que se seguirán sin duda de este seguimiento. Hay rechazo, padecimiento, daños que el cristiano tenemos que asumir siempre. Es el sufrimiento que solo podríamos hacer desaparecer de nuestra vida, dejando de seguir a Cristo. Ahí está para cada uno de nosotros entonces la cruz que hemos de llevar siguiendo sus pasos. Porque hermanos y hermanas, la cruz es otra cosa. La cruz es otra cosa. Yo llevo aquí una colgada, una cruz sencilla, pero que me recuerda a la cruz, que me recuerda que debo de seguir a Cristo y que debo de tomar mi cruz. No la adoro, no le hago reverencia, no la adoro, aquí la llevo, como un testimonio también. Y me recuerda a mí, y cuando la llevo por fuera y todo el mundo la ve, pues también le recuerda a los demás.
Hermanos, hermanas, la cruz es otra cosa. Es otra cosa, pero también decimos que es difícil no sentir desconcierto y malestar cuando escuchamos las palabras de Jesús que nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Podemos entender muy bien la reacción de Pedro, que al oír a Jesús hablar de rechazo y sufrimiento, se lo lleve aparte y trate de convencerle. Dice el que fuera teólogo, que fue mártir en la iglesia alemana, Dietrich Bonhoeffer, que esta reacción de Pedro prueba que desde el principio la iglesia se ha escandalizado del Cristo sufriente. Es como que no quiere que su Señor le imponga la ley del sufrimiento. Este escándalo puede hacerse hoy insoportable para los que vivimos en lo que Lex Kolakowski llama la cultura de los analgésicos. Esta sociedad obsesionada por eliminar el sufrimiento y malestar por medio de toda clase de drogas, de narcóticos y de evasiones. Si queremos clarificar cuál ha de ser la actitud cristiana, hemos de comprender bien en qué consiste la cruz para el cristiano. Pues puede suceder que nosotros la pongamos donde Jesús nunca la puso. Estamos tomando la cruz, pero no donde Jesús la puso nunca. Nosotros le llamamos, seamos sinceros, fácilmente cruz a todo aquello que nos hace sufrir. De hecho, hay expresiones populares. Cuando una persona te cuenta algo malo que le está pasando y uno dice: es que esa es su cruz. Cruz para nosotros puede ser aquello que nos hace sufrir. Incluso, y esto es lo interesante que hay que entender esta noche de una vez por todas, incluso ese sufrimiento que aparece en nuestra vida generado por nuestro propio pecado o nuestra manera equivocada de vivir. Pero no hemos de confundir la cruz con cualquier desgracia, contrariedad, malestar que se produce en la vida. Repito, la cruz es otra cosa. Jesús llama a sus discípulos a que le sigan fielmente y se pongan al servicio de un mundo más humano, el reino de Dios. Esto es lo primero. Entonces, fijaros, la cruz no es sino el sufrimiento que nos llegará como consecuencia de ese seguimiento, el destino doloroso que habremos de compartir con Cristo si seguimos realmente sus pasos. Fijaros, hoy, si no me equivoco, es 24 de marzo y se está celebrando precisamente el martirio de alguien que han subido a los altares, un jesuita que fue hecho mártir en El Salvador. Llegaron unos militares a donde ellos estaban diciendo la misa, pegaron unos tiros y lo mataron. Mataron a este hombre, misionero, español, y ahí está, así murió. Murió mártir. Hace 1 o 2 años el Estado Islámico se metió con estas personas que se ponen bombas alrededor del cuerpo en iglesias del norte, en Egipto, iglesias coptas. Se explosionó y murieron 100 y pico de personas en un caso, 50 y tantas en otro, personas que estaban allí escuchando la liturgia por ser cristiano. Esa cruz sí es consecuencia del seguimiento fiel a Jesús. Tenemos que entender también qué significa eso de negarse a sí mismo, que pide Jesús para cargar con la cruz y seguirle. Y os digo que no significa mortificarse de cualquier manera, castigarse a sí mismo, y mucho menos aún anularse o autodestruirse. Negarse a sí mismo es, hermanos y hermanas, no vivir pendiente de uno mismo, olvidarse del propio ego, de ser el centro de todo, para construir la existencia sobre Jesucristo. Librarnos de nosotros mismos, pero para adherirnos radicalmente a Él. O dicho de otra manera, llevar la cruz
significa entonces seguir a Jesús dispuestos a asumir la inseguridad, la conflictividad, el rechazo, la persecución que hubo de padecer el mismo crucificado. Pero los creyentes no vivimos la cruz como derrotados, sino como portadores, y esto es importantísimo, de una esperanza final. Los cristianos tenemos que ser los que, como Abraham, creer en esperanza contra esperanza. Todo el que pierda su vida por Jesucristo, hermanos y hermanas, la encontrará. El Dios que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros a una vida plena. Amén. Y seguimos con nuestro oficio en esta noche y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos ahora el cántico de María, el Magnífica, que dice así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, este momento tan importante de nuestro oficio vespertino, que no es otro que cuando nos unimos a millones de cristianos para hacer la oración que nuestro Divino Maestro, que tiene palabra de vida eterna, nos mandó decir. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación de la que has sido el dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Como decíamos al principio, que nuestra oración sea por todos los cristianos de todas las iglesias, para que haya una conversión radical y todos podamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz de cada día y seguirle a Él. Amén. Hasta mañana.